sesión que hemos titulado Prácticas culturales para un mundo sostenible. Muchas gracias a la Fundación Contemporánea por haber tenido el acierto de incluir este tema en el programa y gracias por invitarme a presentarlo y a moderarlo. Creo que todas las preguntas que hemos visto en la sinopsis de esta sesión son muy relevantes para el sector cultural y que de alguna manera, no voy a leerlas todas, las he agrupado en tres grandes bloques, que serían, por un lado, el papel de las instituciones y desde la creación para promover y sensibilizar a la sociedad en torno a los temas del desarrollo sostenible. En segundo lugar, cómo podemos servir de espacio de debate o plataforma para debatir sobre estos temas. Y en tercer lugar, ¿qué estamos haciendo para medir y reducir nuestro impacto cuando realizamos nuestra actividad? Sea en el campo que sea, el editorial, el diseño, artes visuales, patrimonio, artes escénicas, cooperación cultural, etcétera, etcétera. Precisamente el contexto parece propicio. La semana pasada mismo se anunció desde el Ministerio de Cultura que iban a crear una dirección cultural de derechos culturales y Agenda 2030, lo cual me da ciertas esperanzas de que los temas de sostenibilidad de la cultura vayan a ponerse, no sé si en el centro de la agenda, pero por lo menos que tengan ya su importancia. Yo voy a hablar siempre de desarrollo sostenible y no sostenibilidad, porque nos gustaría abordar este tema desde una visión holística que vaya más allá de las prácticas verdes, ¿no? Así que en este panel nos vamos a centrar en lo medioambiental, pero nuestra ambición es hablar de una cultura 360 grados sostenible, que no se ocupe solo de los problemas medioambientales o económicos, sino también de problemas sociales, de gobernanza corporativa, etcétera. Esto lo comento solo por poner un poco al marco de luego los ejemplos concretos que vamos a hablar. Vamos a ver. Así que, bueno, como el tema es tan amplio, como decía, hemos decidido reunir a tres ponentes que nos van a dar tres perspectivas muy diferentes, desde la moda, el cine y la literatura. Con ellos vamos a tener la oportunidad de conocer qué prácticas sostenibles se están desarrollando en cada uno de estos ámbitos y para ello hemos traído tres ejemplos, yo creo, muy potentes que están teniendo un gran efecto transformador en sus respectivos campos. Y esperamos que sea una inspiración también para cualquier ámbito de la cultura en el que estéis trabajando. Bueno, pues sin más vamos a comenzar con Paloma Andrés Urrutia. Voy a leer brevemente tu currículum. Paloma viene como cofundadora de Mrs. Greenfield y es experta en responsabilidad corporativa y desarrollo sostenible. Tiene muchísimos años de experiencia como consultora en sostenibilidad, tanto en el sector privado como en agencias y organismos internacionales. Y bueno, en su carrera se ha especializado en alianzas para el desarrollo y proyectos de innovación. En el campo de la cultura, desde 2018 trabaja en la reducción de impactos negativos con los proyectos Fiction Changing the World, una iniciativa para difundir la Agenda 2030 de desarrollo sostenible a través del cine, y con Mrs. Greenfield, que es una empresa consultora que da servicio al sector audiovisual para reducir sus impactos medioambientales. Y también, Paloma, no lo dijiste en tu currículum, pero sé que eres también pionera en formación de una nueva profesión llamada Ecomanager, que no sé si tendremos tiempo de también comentarla. Así que, Paloma, estoy deseando que nos cuentes y bueno, cuéntanos qué estáis haciendo para hacer el sector audiovisual y del cine más sostenible. Adelante. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. No sé si se oye. Sí. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad que es un placer poder estar hablando de sostenibilidad en la cultura y bueno, a este nivel, ¿no? Básicamente os cuento mi historia. Yo no vengo del entorno cultural, sino que vengo del entorno de la sostenibilidad. Yo soy esa persona que desde hace 20 años trabaja y junta el activismo con lo profesional, ¿no? Y las ganas de cambiar y de mejorar las cosas me llevaron al cine. Fue más bien la frustración como profesional de la sostenibilidad, de sentir que teníamos ahí un mensaje muy importante que transmitir y que tal vez pues, no estábamos siendo capaces de llegar al gran público o a la sociedad en general, lo que a mí personalmente me llevó al cine, ¿no? El decir, ¿cuál es un entorno
que tiene mucha capacidad de generar cambio y que llega a muchísimas personas, donde yo podría trabajar e introducir los mensajes de sostenibilidad y hacerlo más sostenible, ¿no? Y el cine en ese momento y en este momento, ¿no? Estamos en un momento muy de boom a nivel cultura, es uno de los medios y de los canales de la cultura más ampliamente consumidos y que además tienen una llegada muy internacional, ¿no? Estamos en un momento muy de globalización en el que los mensajes se pueden escuchar en muchos países, en muchos lugares y llegar a mucha gente. Y es que llevar este activismo a través de la cultura tiene todo el sentido, porque la cultura al final es el elemento motor de las emociones, los valores, los principios de una sociedad, qué cosas molan y qué no molan, ¿no? O sea, como que hay muchas cosas que la cultura nos determina y que son muy claves a la hora de conseguir cambios sociales. Y los mensajes que podemos poner en todas las expresiones culturales y también la forma en la que los producimos serán claves para que la sociedad pues vaya recibiendo mensajes de nuevas formas y distintas formas de hacer las cosas. La cultura ahora mismo tiene como dos áreas principales para trabajar en términos de desarrollo sostenible, que uno es su propio contenido, ¿no? El que hablemos de cultura en nuestras producciones culturales, perdón, de sostenibilidad en nuestras producciones culturales, pero además también tiene su propio proceso de descarbonización, su propio proceso de reducción de impactos en la producción de cultura, ¿no? Igual que pues en el caso del cine, además de que tú puedes hacer una película como Don't Look Up o No mires arriba, ¿no? Que habla sobre cambio climático desde el punto de vista más mainstream, ¿no? Más de llegada directa a la sociedad, pero además también puedes producir reduciendo tus emisiones de carbono, utilizando productos alternativos en la producción, en vestuario, en maquillaje, puedes llevarlo como a los dos ámbitos, ¿no? Y ya empieza a haber además metodologías, protocolos y formas de trabajar para el sector audiovisual, igual que para todos los demás en la cultura y fuera de la cultura, ¿no? Este proceso de cambio se está dando en todas las áreas, en todos los sectores y en todas partes, ¿no? Como a mí me gusta siempre decir la misma frase, y es que tenemos que cambiar y encontrar una nueva forma de hacer las cosas en todo, tanto en el que fabrica tornillos como el que hace películas, ¿no? Como quien hace cualquier otra cosa. Necesitamos un nuevo modelo de negocio, un nuevo modelo de hacer las cosas que respete a las personas y al planeta. La cultura debe subirse a este ámbito, tiene mucha responsabilidad porque al final es quien toca, ¿no? Y tiene la capacidad de tocar y generar un estado emocional en las personas que nos puede predisponer para hacerlo mejor, ¿no? Para cambiar nuestras formas de funcionamiento, y además tiene la capacidad de ser muy vista, ¿no? En el cine, pues yo sé que cuando yo antes trabajaba como consultora en sostenibilidad y hacía grandes proyectos de reducción en empresas que hacían cemento, pues era muy interesante y de verdad había mucha reducción de impacto, pero cuando esto te lo llevas a una producción que va a los Oscar, por ejemplo, la posibilidad de que esto se conozca más y genere más interés aumenta, y ahora mismo desde el sector de la sostenibilidad todo lo que pueda hacer aumentar el mensaje es fundamental, así que necesitamos muchísimo el ámbito de la cultura y que haya una interacción entre ambos. Y bueno, esto es lo que hacemos desde Mrs. Green Film. Lo que hacemos es trabajar en producciones para que todas las decisiones que se tomen lleven lo que nosotros decimos las gafas verdes, ¿no? Que es ese punto del, pues yo tengo que tomar una decisión y llevar tantas personas de un sitio a otro, ¿cómo lo puedo hacer reduciendo impacto? Es simplemente introducir una nueva variable a la hora de tomar decisiones que es tan importante como otras, ¿no? Igual de importante que cuánto dinero tengo para hacer este proyecto es qué impactos voy a tener si tomo estas decisiones y tomarlas en el transcurso. Fenomenal, pues muchísimas gracias por contarnos así en general lo que estás haciendo. Espero que luego en la siguiente ronda podamos concretar alguno de esos ejemplos que hayáis hecho para ver exactamente de qué se trata. Claro que sí. Muy bien, pues a continuación vamos a seguir con Antonio Roade, que es director de Sostenibilidad e Impacto Positivo en Adolfo Domínguez. Has formado parte del equipo de sostenibilidad de firmas conocidísimas como Inditex o New Look en el Reino Unido, y en Inditex trabajando en Europa y en Asia-Pacífico durante muchos años.
has sido responsable de estrategia ambiental y de responsabilidad social corporativa y has ocupado también cargos de responsabilidad en The Sustainable Trade Initiative, una agenda dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores holandés que ayuda a multinacionales y gobiernos en áreas como la deforestación, el cambio climático y la agricultura regenerativa. Pero hoy estás aquí para contarnos qué estáis haciendo en vuestra industria, en Adolfo Domínguez y en el mundo de la moda. Adelante, Antonio. El mundo de la moda es muy amplio, no tiene nada que ver alguna de las marcas que mencionabas, Adolfo Domínguez, ¿no? La moda muchas veces se nos olvida, sobre todo en el contexto de fast fashion, ultra fast fashion, que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? Yo cuando llegué a Adolfo Domínguez hace un año prácticamente, sí que me sorprendió mucho que cada colección es genuina. El valor que se le da a los desarrollos que los diseñadores hacen, que los diseñadores crean, es un valor intrínseco, que a veces nos olvidamos, ¿no? Que a veces vamos a una de estas grandes superficies y vemos prendas y más prendas, pierden ese valor que le damos a las cosas. Tienen un precio, pero a lo mejor tienen un valor muy limitado, ¿no? Entonces, bueno, Adolfo Domínguez, sobre todo, intentamos honrar ese aspecto cultural de la moda, ¿no? Y al final, nosotros como consumidores, cada vez que consumimos, es un acto cultural. Entonces, sí que desde Adolfo Domínguez intentamos mantener ese diálogo con la sociedad, campañas como vístete de árbol o piensa más, consume menos, intentan un poco pues hacernos recapacitar como sociedad que el simple hecho de comprar ya va a tener un impacto. Y al final yo siempre digo esto en todos los lugares a donde atiendo, la camiseta más sostenible es la que no se compra. Es mucho más sostenible comprar una camiseta de algodón convencional que 3 camisetas de algodón orgánico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Que para eso necesitas prendas con calidad, que te duren. En el caso de Adolfo Domínguez, yo cuando entré en la firma, mi madre me decía, anda, tengo estos chaquetones de hace 30 años de Adolfo Domínguez. Esto no pasa en otras marcas, ¿no? A lo mejor, que estamos más acostumbrados bueno, me compro este vestido para esta boda y como ya lo utilicé no quiero que me vean. Entonces, bueno, un poco trabajar también el tema de los materiales sostenibles. Al final, la industria de la moda es una de las más globales y globalizadas del mundo. La globalización dicen que empezó con el algodón. El algodón fue la primera commodity, por así decirlo, ¿no? Al final estamos conectados por hilos invisibles con agricultores en la India. En Adolfo Domínguez lo que tratamos es de promocionar esta clase de materias primas más naturales, porque al final también tiene un valor cultural allí en donde se producen. Al final, un cashmere que te viene de una zona de Mongolia tiene un valor cultural de los agricultores, agricultores o ganaderos que tienen el animal, etcétera, ¿no? Entonces nosotros desde Adolfo Domínguez lo que intentamos es honrar también un poco esa cadena de suministros, materiales nobles, intentar comunicarlo a la sociedad para que ésta le dé un valor añadido, que no sea todo poliéster que te viene de los pozos petrolíferos de Arabia Saudí, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso, ¿no? Y sobre todo una de las cosas más importantes que también estamos intentando hacer un poco en línea es desmaterializar el modelo de negocio, que eso es muy importante al final. Hace poco lanzamos el servicio de alquiler de prendas, que al final es el típico ejemplo de la gente que compra un taladro para utilizarlo una vez en la vida, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer con el alquiler es pues, que la gente que pueda experimentar también, que no haga falta comprar a lo mejor un vestido, pero lo hacemos experimentar, oye, pues este vestido no sé qué tal me quedará, pero lo voy a probar, mira, me voy a lanzar y dar esa oportunidad también, ¿no? De experimentar con los cuerpos, experimentar con lo que te pones, con el arte, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que estamos intentando hacer. Y por eso, pero bueno, un poco volviendo a lo que estaba comentando, la moda muchas veces ahora mismo estamos bombardeados con mensajes de consumismo, etcétera, y desde Adolfo tratamos de mantener otra perspectiva, ¿no?
Pues Adolfo Domínguez me parece que ha sido muy valiente en tomar esa perspectiva de consumo responsable, porque no es lo habitual. Es más bien centrarse en reducción de impactos más que en esa transformación cultural de la que hablabas con la compra. Exacto. Pero espero que en la segunda ronda tengamos ocasión de que nos cuentes también algunos ejemplos concretos que hayáis hecho para mejorar el funcionamiento de la empresa. Bueno, pues ahora en tercer lugar tenemos la perspectiva del creador, digamos, en esta mesa. Hemos invitado a Gaby Martínez, que es escritor. Su obra ha sido traducida en 10 países y ha recibido múltiples reconocimientos, destacando Solo para gigantes, Las defensas, Un cambio de verdad y Delta. Eres director del Festival Liternatura y miembro fundador de las asociaciones Caravana Negra y Lagarta Fernández, también de la Fundación Ecología Urbana y Territorial y codirector del proyecto Animales Invisibles. Pues como decía Gaby, te hemos invitado para que nos des esta perspectiva diferente. Adelante, cuéntanos. Un placer compartir con vosotras hoy y que haya un público objetivo tan claro aquí delante, ¿no? Yo básicamente de lo que hablo es de cómo nos contamos. Mi vida es intentar narrar qué es lo que ocurre alrededor, y después de escribir muchos libros de viajes, escribo otros géneros, pero sobre todo con los viajes, me di cuenta que me llamaban para entrevistarme básicamente en verano. O sea, como si los viajes fueran algo que las otras personas, los chinos, los suecos, nos interesaran básicamente en verano. Entonces, a partir de ahí dije, claro, si no nos interesan las personas que están lejos, las otras personas de otros colores, ¿cómo nos van a interesar las otras especies? O sea, si no tenemos una narrativa de las personas que son distintas, ¿cómo vamos a tener sobre otras especies? También coincidió en aquel momento de hacerse preguntas cuando fui padre, y hay un momento como muy decisivo que estoy en el Aquarium de Barcelona, veo un coral con un letrero donde dice: coral de la Gran Barrera australiana, si la temperatura del planeta aumenta en 2 grados, prácticamente el 90% desaparecerá. Entonces miro al pequeño y veo que, claro, el coral cuando muere toma el color blanco, y el único organismo vivo visible desde el espacio exterior sería una gran franja de 2.000 kilómetros, más de 2.000 kilómetros, blanco. Sería un signo de la muerte, digamos, que se está extendiendo a causa, en este caso sería del cambio climático. Ahí se despierta como toda una conciencia que une el viaje con la naturaleza, y empiezo a trabajar y a pensar más en cómo podemos comunicar la idea de naturaleza a través de la narrativa y de la cultura. Y haciéndome preguntas un día, claro, hablando con gente y tal, he leído un libro de Nature Writing. Es a Robert Macfarlane, Roger Deakins, Nature Writing. Y digo, ¿por qué en español no existe un término para hablar de literatura de naturaleza? Y entonces ahí, como lo nuestro pues son las palabras, después, eso sí, de 20 años de estarle dando vueltas, decimos, ¿por qué no se propone un término que aproxime a los hablantes en tu lengua y en realidad de toda la raíz latina a la idea literatura de naturaleza? Y ahí aparece Liternatura. Entonces, después de muchos años de haber prácticamente desertado, de ver cómo se utilizaba la palabra libertad, por ejemplo, para decir todo lo contrario de la idea con la que yo había crecido sobre lo que era libertad, de repente encuentro que hay una palabra que sí que puede ser motor, hasta el punto que organizamos un festival, primero en Barcelona, funciona muy bien. Encontramos a una alcaldesa en un pueblo de 215 habitantes que es un torpedo de mujer, y dice, con esto a por todas, en la Siberia extremeña montamos otro festival, por ahí han desfilado, vamos a por la 5ª edición este año, en junio, y por ahí ha desfilado muchísimos de los mejores escritores y muchos de ellos que tocan naturaleza de forma directa, que han sido como un reducto galo, estos, recurriendo a Asterix, pero que bueno, han continuado. Y es muy curioso porque además han sido los filósofos los que prácticamente han escrito más sobre literatura de naturaleza, o han recordado que ahí había un espacio, ¿no? Y entonces se crean. Esto va bien, y encuentro que, claro, no es solamente España, es el español. Son 591 millones de hablantes, que se dice fácil, pero llegas a América y dices, claro, estamos en Colombia, estamos en Los Ángeles,
tenemos propuestas de Chile, de Panamá, de República Dominicana. Seguramente en Seúl, a través del Instituto Cervantes, emprendamos un festival y ahí se abre todo un paisaje con clubs de lectura. Empezamos en Barcelona con 7 personas, están 25, con lista de espera y pidiendo ya en muchos otros lugares clubs de lectura a propósito. Hay residencias de escritores que están empezando a venir tanto de España a Barcelona, pero también abriéndose en otros lugares para, digamos, exportar estas narrativas y que seamos conscientes de hasta qué punto una palabra puede capitalizar una transformación total. Y a partir de ahí, además, también hay otros 2 proyectos que tiene que ver uno con los animales invisibles, esto que comentabas antes. Animales invisibles es otra forma de intentar esforzarse por cómo proyectar la idea de naturaleza. También durante los viajes, yo tuve 2 momentos que son como muy gráficos. Uno en Uganda, al entrar en la sabana, voy a ir a un lugar donde está lleno de jirafas, elefantes, hay leones, y de repente en la cabaña de los rangers está todo lleno de un póster que es un ave. Y pregunto a los rangers, digo, ¿y este ave, este quién es? Me dice, esto es el pico zapato. Digo, ¿por qué lo tenéis aquí? Dice, porque este es al que no vemos. Está en las marismas, es difícil localizarla. Eso me queda ahí en la cabeza, no sé qué, pasan los años y me voy a hacer una investigación al Hindu Kush pakistaní, a un zoólogo autodidacta al que asesinaron mientras estaba buscando al yeti. La búsqueda no lo encontró, pero toda su vida son 15 años en los cuales él desarrolla una historia que es impresionante y acaba siendo asesinado probablemente o por los talibanes o por una, digamos, confluencia de intereses para borrarlo de ahí, ¿no? Y entonces pienso, el yeti, después de esa historia, yo me separé, perdí el miedo a volar, aunque hacía libros de viajes, tenía miedo a volar. Los dolores de estómago recurrentes me desaparecieron y pensé en el pico zapato. Y dije, en los animales invisibles hay una forma de contar no al animal, sino que el animal forme parte de una historia que también nos incluye. Hablaríamos de lo que Thomas Berry dijo como que emprender la gran conversación entre las personas y el resto de seres vivos para llegar a un acuerdo y que nuestra especie básicamente se salve. Porque si no llegamos a establecer esa gran conversación, lo que ocurrirá es que nosotros desapareceremos. Nos llevaremos a varias especies por delante, pero nosotros desapareceremos. El caso es y acabo ya con esta marca, sería Animales Invisibles. Un animal invisible es a lo que es la literatura de viajes, lo que El muerto a la novela negra. Es el hilo argumental que te permite desarrollar todo lo que un ecosistema prácticamente. Entonces se trata, a partir de palabras, conseguir proyectar cultura y naturaleza. Y en eso es en lo que estamos, ¿no? Muchas gracias. Pues tengo muchas preguntas para los 3, pero es que casi voy a empezar también por Gaby, para hilar con lo que estabas diciendo antes. Yo veo mucha confluencia entre muchos creadores y creadoras preocupados por estos temas que también son activistas y que están muy vinculados a asociaciones, ONGs. No has hablado tampoco de esa otra vertiente, con lo cual tú, además de tu literatura, veo que también estás muy implicado. ¿Cómo vives estas 2 cosas? Cuando tú escribes, ¿lo haces con esa vocación de denuncia? ¿Es más ese sentimiento que te produjo ver morir el coral, pero no tienes esa vocación de ser altavoz para, digamos, por lo menos para el mundo de los escritores? ¿Cómo te posicionas? Este es un gran tema y yo creo que se tendría que introducir. Yo llego aquí porque yo soy escritor. O sea, a mí lo que me fascina es el arte. Y luego tiene uno su moral. Y entonces hay un momento en el que eso pues, confluye. Pero a mí, por supuesto que a mí me gustaría que el mundo funcionara de una manera y yo escribo para eso, pero lo que sobre todo creo que es fundamental es darle voz al coro. Es que todo el mundo hablaría, y por ponernos así con estas fórmulas para entendernos, el coro no hablaría de literatura coral, sino de literatura ya biodiversa. Hasta ahora el coro lo que ha hecho ha sido hablar de las personas, pero creo que el nuevo coro lo que debe permitir es que se expresen el resto de seres vivos y tú ver que ahí hay una fuerza,
un latido que realmente te llega a hacer pensar de una manera determinada, ¿no? La parte del activismo, esto sería, pues eso, lo de los festivales. Eso, claro, me lleva a una parte como de gestión cultural que yo hasta hace 2 años no existía en mi vida y que ahora pues sí. Pero sí que creo que es cierto que es un momento tan importante, y en el que creo que se puede contagiar la idea de que narrar es decisivo, incluso a tu intelectualidad. El otro día me decían que intelectual ya es una palabra desfasada, que eso ya, lo de intelecto lo utiliza todo el mundo, quizá sea verdad, ¿no? Pero a toda tu comunidad es muy importante transmitírselo, porque aquí todos los supuestos pensadores, y yo me encuentro, ¿y por qué no hay una literatura en español? Porque yo voy por la calle todavía y las últimas 2 semanas me ha pasado en 2 ocasiones de gente que me encuentra y dice: he visto que has publicado un libro, ¿qué tal con los animalitos? Claro, la respuesta es: si consideras a Moby Dick un animalito, estamos bien. Este es un poco el paisaje. Pero claro, tú dentro de tu propia escena intelectual, tú ves a que no es... estamos como en realidad en los medios de comunicación. Hay unos titulares que te están diciendo hay cambio climático, hay que cambiar las dinámicas, y luego a la siguiente noticia están celebrando que hayan entrado 5 transatlánticos en tu puerto. Entonces, y al final lo que prima es el transatlántico. Creo que hay una urgencia porque los propios pensadores, los propios escritores se salgan del carril de la novela negra y los 2 géneros que se han considerado como los digamos, que marcaban la línea, y empezar a mirar hacia lo que se decía en laterales, que creo que ahora es el discurso central. Ahora el centro está en lo que antes decían que eran los márgenes. El centro, y esto lo dice muy bien también Elian Brum ahora, que ha escrito sobre la Amazonía, el centro es la Amazonía, el centro es el delta del Ebro, es Doñana. Ahí es donde hay que comenzar el relato para después visibilizar todo lo demás. Y creo que eso lo digo ahora, y mi discurso es como más de activista, pero cuando escribo lo que intento es que todo el mundo hable, que todo el coro hable, y no significarme yo. En mi último libro, en Delta, la gente me dice: bueno, pero ¿tú qué opinas? No es mi misión opinar yo, es que la gente que se exprese, que los demás se expresen, y a partir de ahí que cada uno extraiga sus conclusiones, ¿no? Sí, y me imagino que también he visto que también tus últimos libros se han publicado con editoriales muy alineadas también con prácticas de sostenibilidad, que no sé si tendremos tiempo de también hablar de lo ¿cómo se llama? El ecodiseño, las ecoeditoriales, que también, además de seleccionar autores que tengáis esta sensibilidad o tratéis estos temas, producen con esos parámetros. Pero bueno, eso lo dejamos para otra ronda, o si la gente quiere preguntar sobre ello. Voy a saltar entonces a Paloma, que bueno, tú trabajas también con esa dualidad de guionistas o directores de series y películas a los que tienes también que convencer o que traten esos temas o que los traten de otra manera. Pero bueno, tengo muchas preguntas, en fin. Por un lado, quería saber para ti, que has hecho tanto por el sector y que has visto tantos cambios, ¿cuál ha sido el catalizador de ese cambio? ¿Qué lo ha permitido? Esa era una pregunta que yo tenía para ti. Y luego, si quieres también hilar con lo que decía Gaby de eso, cómo trabajas con los creadores para abordar esos temas, no sé si directamente o sutilmente en vuestras producciones. Es un gran temazo, porque justamente cuando trabajas con creadores y en un proceso artístico, ¿no? Traer conceptos técnicos tan burdos a veces, ¿no? Como un ejemplo muy fácil es que hay mogollón de directoras que cuando tienen en la cabeza una secuencia muy impactante o de amor o tal, llueve, ¿no? Estamos acostumbrados, condicionados a que la lluvia le da dramatismo a las escenas, y es real, pero resulta que la lluvia pues es un recurso natural finito, que es el agua, que es fundamental y con el que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y que de repente te pones a rodar en Cataluña, que tenemos el decreto ley más estricto de la historia, ¿no? Y la sequía más dura de lo que... Y ponerte a tirar agua para que llueva durante mucho tiempo en una escena en la que no es necesario que llueva, pues mezclas ahí lo artístico con lo técnico, ¿no? Huella hídrica mezclada con
que esta secuencia tenga mucho dramatismo. Y obviamente hay que encontrar ese equilibrio, hay que trabajar para fomentar esa parte artística, porque al final es la que llega, ¿no? Esta narrativa es la que al final acaba llegando. Entonces es un equilibrio delicado en el que hay que hacer primar las dos cosas, ¿no? Pero muchas veces nos preguntan, ¿y creerías que por temas medioambientales habría que sacrificar una decisión artística? Mi respuesta siempre es, bueno, en la misma medida que en los económicos muchas veces nos obligan a tomar ciertas decisiones artísticas y creativas, ¿no? Y la gente está más o menos acostumbrada a que esto forma parte del proceso, nos guste o no, esto ya es otro debate, ¿no? Pero forma parte del proceso. Bueno, pues también las ambientales forman parte de ese proceso, igual que las sociales, ¿eh? O sea, toda la sostenibilidad en su conjunto. Y una cosa que me gustaría mencionar de lo que comentabas, ¿no? De este mundo de trabajar desde el activismo, desde el hablarle a todo el mundo, creo que el haber utilizado el cine, ¿no? Aunque es mucho más rico otros entornos que te dan lugar a más reflexión o algo más filosófico, el cine lo que te da es el mainstream, la llegada masiva, ¿no? El poder utilizar conceptos y llevarlos a muchísimas personas y muchos hogares, aunque sean conceptos más simples, ¿no? En el cine no podemos hacer la gran estrategia o contarte, tendremos que hacer cosas como mucho más simples. Hablando de catalizadores y de qué es lo que en el sector del audiovisual al menos, primero yo veo que hay bastante motivación personal, creo que la gente es bastante, en el sector de la cultura en general hay una cierta motivación pues, a plantearse cosas grandes, ¿no? a hablar de conceptos importantes del futuro, del papel del ser humano, y esto creo que lo trae el sector. Y en general te encuentras a mucha gente que en su casa lo hace todo fenomenal, pero que luego se va al set de rodaje y tira la basura donde puede, agarra la botellita de agua y la tira, ¿no? O sea que tenemos como muy disociado, y en este sector se ve mucho el cómo soy yo como persona y luego cómo lo llevo al trabajo, pero sí que hay una motivación de las personas, o sea, que un catalizador importante creo que es la propia predisposición del sector ante estos temas. Muchas veces les ves caer del guindo, ¿no? Como que dices, nunca me lo había planteado, pero ahora que lo dices, pues lo voy a meter. Y hacen muy rápido, son muy flexibles, ¿no? Al introducir esto. Pero una parte clave es el hecho de que esto ahora, por ejemplo, sea obligatorio para conseguir ayudas públicas del Ministerio de Cultura. Para cualquier película ahora mismo es que es obligatorio introducir esto para poder aplicar a las ayudas del ICA, ¿no? Por ejemplo, que es el Instituto de Cine. Y también los privados, pues ahora de repente las grandes plataformas han venido con estas exigencias y para todos sus originales ahora tienen que trabajar pues, con un plan de reducción de impactos, con un proceso. Entonces los catalizadores siempre son las personas, pero en todos los sectores ha funcionado que en el momento en el que esto, por lo que sea, se ha hecho obligatorio, norma, se ha metido dentro de un proceso como parte corporativa, pues eso cataliza muchísimo. Y esto hila muy bien con la empresa que representa Antonio, porque yo creo que también en Adolfo Domínguez también ha pasado lo mismo, que han sido las personas muy determinadas, ¿no? Que han querido que se produjera este cambio, además de la legislación. Es cierto que, quiero decir, el propio Adolfo Domínguez, cuando él, vamos, lo que siempre cuenta, ¿no? Que en París, en los años, en el 68, él con quien más empatizó, por así decirlo, era con los ecologistas. Y eso lo tradujo en que cuando comenzó con la firma, pues todo el tema de utilizar el lino, ¿no? El lino es el material con menor impacto, además cultivado en Europa, sobre todo. El tema de los bolsos veganos, que bueno, hay mucha discusión sobre ello, pero tampoco entraré ahora, si acaso las preguntas. Entonces, bueno, pues desde luego eso nos viene ya incorporado un poco de serie. Personalmente para mí fue un caramelo, casi decirlo, una marca como Adolfo Domínguez que realmente tiene esto ya desde los cimientos, ¿no? Que su propuesta de valor se basa específicamente en esto, ¿no? Entonces, bueno, y lo comentaba un poco antes, ¿no? Un poco en línea de lo que decía Gaby, que la palabra intelectual que está un poco anticuada, ojalá en moda hubiese más intelectuales, porque, claro, en una empresa de Shein, ¿no? La China, por ejemplo, ¿no?
¿quién se va a parar? ¿Qué diseñadores hay? Bueno, no sé si será diseñadores o será inteligencia artificial, quizás, pero ¿quién se va a parar a ponerle un poco de intelectualidad a los diseños, ¿no? Yo cuando llegué, ya digo, a Adolfo Domínguez y veo que en lo que se llama el Critical Path, ¿no? Que es lo que, digamos, el planning de las colecciones, había como una semana que se dejaba a los diseñadores, se llama el Ágora, el proceso de Ágora, para que ellos conceptualizaran la colección. Entonces, pues a un diseñador le dejaba una fresa y un paño de lino. Y en función de eso, pues definía estampados, definía tal. Claro, yo decía, hostia, quiero decir, esto es impensable en otros modelos de negocio que tienen que sacar colecciones tras colecciones. Es absolutamente impensable, ¿no? Pero bueno, luego también es cierto que en la industria de la moda hay que innovar. No creo que la innovación no es un fin en sí mismo, pero es un medio entendemos, para intentar de reducir el impacto ambiental. Y hablo de reducir porque el simple hecho de existir ya tiene un impacto ambiental, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar es reducir ese impacto, ¿no? En Adolfo Domínguez, por ejemplo, hemos firmado un acuerdo hace poco con Pyratex, que es una empresa muy innovadora, una startup de aquí, de Madrid, para esto, ¿no? Para poder innovar y ver cómo podemos incorporar mejores tejidos a nuestras colecciones, pero es que va más allá. Esto es un partnership, digamos, en los que ellos vienen a nuestras oficinas para entablar un diálogo con los diseñadores y decir, oye, ¿cuáles son vuestros retos? ¿Cómo podemos ayudaros a desarrollar nuevos tejidos que afronten estos retos? Y es que muchas veces en moda se ve que el tema de la sostenibilidad es, al final hay muchos compromisos que uno tiene que tomar. Pues, por ejemplo, voy a utilizar un tinte natural. Claro, pero el tinte natural a lo mejor permanece menos en la prenda, con lo cual hace que la prenda sea menos durable. O voy a utilizar un algodón reciclado, por ejemplo, ¿no? Claro, yo pongo un algodón reciclado, pero si la calidad, el hilo es más corto, la prenda se va a romper antes, con lo cual la durabilidad es menor, con lo cual... Entonces, es todo muy complejo, o sea, es todo muy complejo, pero lo que yo creo que hace especial lo que hacemos en Adolfo es esa intelectualidad, de decir, vale, estos son los impactos, ¿qué podemos hacer para reducirlos, ¿no? Y ese diálogo existe entre mi departamento, con el departamento de diseño, etc., ¿no? Existe el diálogo y existe la acción, que es muy interesante. Absolutamente. Hablábamos antes, cuando estábamos conociéndonos antes de entrar aquí, de también la vergüenza que produce a muchos artistas o instituciones decirlo, no vergüenza, pero pudor de decir lo que están haciendo por miedo a que se les critique, ¿no? Y esto es una cosa que llevo hablando muchísimos años en las instituciones culturales. Hay que comunicar lo que se está haciendo. Aunque siempre habrá gente que nos señale porque te falta hacer esta otra cosa, pero yo creo que cada uno desde nuestro altavoz tenemos que decir lo que estamos haciendo. Y otra cosa interesante de lo que decías, mira, para ti dices que fue un caramelo ir a esta empresa. Creo que este tipo de instituciones, empresas que adoptan estos marcos de sostenibilidad deben necesariamente atraer talento. Es muy importante, sobre todo, a ver, en el caso de Adolfo Domínguez, estamos en Orense. Quiero decir, al final, yo por lo que veo, y sobre todo en vuestro ámbito, que es el cultural, los grandes focos de atracción son las capitales, Madrid, Barcelona, una ciudad como Orense, un lugar como una comunidad como Galicia. Es complicado traer talento, ¿no? Entonces, desde luego, para la propia empresa es muy importante resaltar esto, ¿no? Al final el talento, tenemos otros competidores en la región que son muy potentes. Galicia vamos, en cuanto a moda somos, no sé muy bien por qué, pero somos bastante potentes, ¿no? Entonces, desde luego esto es importante. Sí, sí. Bueno, pues me han pedido que dejemos un espacio muy grande. Muchísimas gracias a los tres por vuestras presentaciones, interesantísimo. Yo me he quedado con muchas preguntas en el tintero, pero hay que dejar paso a las preguntas del público. Tenemos hasta las 10:30 para dialogar con los tres. También había invitado a Lucía Vázquez aquí a nuestra primera fila, porque es una persona con la que he trabajado muchísimo en esta intersección entre arte y sostenibilidad, y también quería darte la oportunidad de
dinamizar este debate conmigo, pero bueno, vamos a abrir la ronda de preguntas. No lo sé si quieres empezar tú, Lucía, y luego vais levantando la mano para que podamos ir viendo. ¿Quieres empezar tú? Vale. Muchas gracias. Muy interesante. Muchísimas gracias por el debate. Yo tenía alguna reflexión y luego un par de cuestiones. Lo primero, bueno, creo que sería interesante empezar a incorporar los conceptos que tienen que ver con el decrecimiento, es decir, empezar a incorporar variables que tradicionalmente han estado más en la parte económica, pero que son interesantes también incorporarlas al mundo de la cultura, entendiendo decrecimiento como redistribución y cómo eso, bueno, puede empezar a debatirse también desde el mundo cultural, tanto desde las industrias culturales como en el propio contenido, ¿no? De lo que hablaba Paloma. Luego también en la parte de contenido me parece importante algo que creo que ha dicho Antonio, que es lo complejo que es todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, porque muchas veces es paradójico. Entonces, la cultura también es un espacio que ayuda a pensar en la complejidad, porque muchas veces lo que nosotros nos encontramos, no solamente entre agentes culturales cuando hemos formado en sostenibilidad, es que nada es blanco o negro, ninguna decisión es 100% sostenible, ni ninguna decisión es 100%, ¿no? Entonces, siempre en ese equilibrio delicado necesitamos ayudar a la gente a pensar en que no hay una solución mágica, sino que hay una serie de cuestiones y que todas implican un pensar en la complejidad, y creo que la cultura es una herramienta perfecta para eso. Una cosa que creo que tiene que ver también con el mundo de la moda, o por lo menos con las campañas que se hacen, es esta cosa de poner en el individuo el peso, ¿no? En el consumidor, que por una parte está bien, pero a mí me resulta cada vez más complicado pensar que el individuo vaya a tener un impacto dado el lugar en el que nos encontramos, ¿no? Y es más, esa responsabilidad que cae en el individuo es complicada, porque yo no puedo tener la misma responsabilidad que tiene Repsol, ¿no? O sea, hay que medir bien y creo que la cultura también debe de ser un catalizador para decir, vale, lo individual está bien, pero lo colectivo es lo que transforma. Esa asociación en la que, o sea, cuando nosotros nos asociamos es cuando transformamos y cuando tenemos un impacto mayor. Por ejemplo, en el tema del reciclaje de ropa, ¿no? Pues si hace poco había una noticia, se iban a asociar muchas empresas de calzado para crear una plataforma donde tú pudieras reciclar el calzado. Pues eso es lo que va a transformar, más allá de que yo compré mis zapatos en, yo qué sé, Ecoalf, ¿no? Porque es como o sea, las dos cosas, pero creo que asociarse en lo transformador. Y luego tenía un par de preguntas, sobre todo para Antonio y Paloma. Cuando vosotros os acercáis con este discurso, no solamente al director, ¿no? O cuando tú, Antonio, trabajáis con los proveedores, con los ayudantes de producción que están inmersos en un rodaje, que tienen un montón de trabajo, ¿cómo esas personas responden a todo esto? O sea, porque nosotros muchas veces nos hemos encontrado con que para ellos es un fastidio absoluto, ¿no? El tener que ocuparse de esto. ¿Cómo se logra ese trato, ese trabajo con los proveedores? Y luego, para Gaby, esa desconexión de la que tú hablabas, que tenemos, ¿no? Con la naturaleza, por eso se habla de los animalitos, ¿no? Me parece muy complicada de salvar cuando uno vive en un entorno urbano. Claro, Doñana queda muy lejos de Madrid o incluso de Málaga, de donde yo vivo, ¿no? ¿Cómo se salva esa desconexión con el mundo natural cuando no nos sentimos inmersos porque no lo tenemos cerca, ¿no? Y ya me callo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, podéis ir contestando y ahora quizá también, bueno, no veo ninguna mano alzada de momento. Bueno, pues podéis ir contestando por alusiones, por el orden que queráis. A ver, hay una parte en la que cuando llevas muchos años como activista ya eres la hippie, la abraza árboles, la petarda, la que viene a recordarte. O sea, venimos
creo, con un cierto callo negativo, también a veces con un poco de resignación, como que nos enfrentamos a como pidiendo permiso. O sea, tenemos una mezcla, ¿no? Por un lado podemos entrar como de, a ver, que esto se está haciendo todo fatal, y generar una sensación un poco de resistencia. Ahí, si vas con esa actitud y te encuentras a gente súper receptiva, salen cosas mágicas. Pero si te encuentras a gente que está presionadísima porque tiene mucha responsabilidad, o no tiene presupuesto del todo, o no tiene tiempo para hacerte caso, o este proyecto se presupuestó hace 5 años cuando esto no estaba ni en la mirada, y ahora ¿cómo hago para meter todo esto?, ¿no? Encuentras muchísima resistencia en la gente con la que trabajas, porque en el día a día le pones las cosas más difíciles. Es mucho más fácil ir al supermercado y que te den la bolsa que tener que acordarte de llevar la bolsa desde casa para... Eso es así. Hay una serie de cosas en las que incrementar estos cambios no es que sea más complicado, es que es diferente a lo que llevamos haciendo los últimos 20 años. Entonces eso lo complica. Entonces hay dificultades, pero también tienes muchas veces la suerte de que encuentras, ¿verdad?, proveedores o gente que de repente esto es lo que necesitaba para empezar a pensar en esta nueva forma de trabajar o de actuar, ¿no? Si tú vas a decir en la Sociedad de la Nieve que la nieve que se utilice tiene que ser 100% biodegradable porque esto es un parque natural, pues de primeras también llegas y te encuentras con gente de efectos especiales que te dice, pero bueno, es que la nieve esta es un poquito peor que la... Bueno, sí, ya. Hay cosas en las que puedes ir muy directo, ¿no? Y muy de, es que esto es así, es que esto es lo que hay. Hay en otras en las que hay que hacer más trabajo de convencimiento, y hay en otras en las que directamente se ríen de ti en tu cara. Y dices, tenemos que tener en cuenta esta variable, y hemos tenido algún caso de alguien que se equivocó y le dio a contestar a todos con un jajaja, jajaja, ¿quiénes son estas? O sea que hay de todo, afortunadamente creo que va mejorando. No sé cómo es tu experiencia en el textil. A ver, un poco volviendo al tema del fast fashion, en Adolfo Domínguez ahora mismo estamos comenzando a diseñar el verano del 2025. Con lo cual, a un proveedor le es mucho más fácil adaptarse a nuestros tiempos. Muchos de los problemas que leemos en la prensa de derechos humanos, etcétera, en cadenas de suministro textil, viene por esto. Porque al final, una marca, cuando le llama a un proveedor, necesito 20.000 camisetas para dentro de 2 semanas, ese proveedor se ve forzado a recurrir a prácticas que todos conocemos, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, es más fácil. El problema que tenemos nosotros es la paradoja que también comentabas ahora, ¿no? Que al final somos pequeñitos, con lo cual, claro, cambiar prácticas en la cadena de suministro es un poco el reto que tenemos, porque al final no representamos a lo mejor tanto volumen de facturación para un proveedor, con lo cual él, pues al final dice, oye, yo tengo una línea que me requiere de más, que tú eres una pulguita, ¿no? Entonces, bueno, sí que intentamos establecer relaciones estratégicas con los proveedores pues a X tiempo para efectivamente intentar ayudar, porque también hay un tema. El problema que yo veo también en la sostenibilidad es problema y solución, que es que también otra paradoja, ¿no? Las regulaciones son muy buenas, desde nuestro punto de vista y mirando al mercado son buenísimas. El problema viene un poco aguas arriba, ¿no? Porque lo que sí que corremos el riesgo en el textil al final es un mundo de pequeñas y medianas empresas distribuidas en muchos lugares. Entonces, tú si pones muchos requisitos ambientales o sociales, con muchos requisitos, al final solo los grandes proveedores van a poder cumplir. Y los pequeñitos a lo mejor no pueden adaptarse, no pueden dedicar una persona a rellenar formularios, que es un poco lo que está pasando ahora mismo en España, ¿no? Con todo el tema de los agricultores. Pues un poco eso, ¿no? Entonces, bueno, intentamos ayudar a los pequeñitos también, ¿no? Pero bueno, entraña sus complejidades. El debate es complejo. Sí. Y bueno, Gaby, si quieres también tu reacción. Yo creo que somos el relato que nos contamos. Si nos contamos que solamente podemos vivir en ciudades y que estamos destruyendo el planeta y creemos a Elon Musk o a Stephen Hawking que tenemos que fabricar cohetes para huir y compramos eso, y que las ciudades deben estar habitadas por el espacio urbano por un 80% de automóviles y que a los ciudadanos nos queda el otro 20% lleno de aceras,
nos lo creemos y desarrollamos un mundo, la profecía autocumplida, digamos, ¿no? Si nos contamos que hay una posibilidad de asociarse y de cambiar esos centros urbanos, por ejemplo, con la creación de supermanzanas, ese diseño que ha tenido tanta polémica y que aquí también en Madrid se está aplicando con otro nombre, pero más o menos os ha intentado aplicar, de repente se hace un esfuerzo y aquí entran las instituciones públicas y privadas para intentar transformar esos espacios que pensábamos que tenían que estar ocupados por un 80% de automóviles, pero resulta que puede ser que no, que hay otras formas de vivirlos. Y entonces, cuando tú tienes a una población que ya está dentro de esas coordenadas, tú verás que dentro de una supermanzana tú compartes tu espacio con vegetales, que los vegetales permiten que vengan animales y que de repente empiezas a pensar en una clave natural que es distinta a la que tú acostumbrabas. De tal forma que lo natural lo empiezas a ver dentro de tu ciudad y también lo puedes compartir y lo puedes defender cuando ya no está dentro de lo que es el núcleo urbano propiamente. Y a nivel, aquí sería instituciones públicas y privadas, por igual. Hay un caso que creo que es ejemplar, que es Corea del Sur. Han Kang, ganadora del Booker, Byung-Chul Han, filósofo de referencia, el juego del calamar, aunque sea como más mainstream, digamos, pero es una serie que triunfó muchísimo a nivel mundial, Gangnam Style, una canción. Letras, música, audiovisual. ¿Por qué? Porque en un momento dado el gobierno coreano decide que su apuesta nacional va a ser la cultura. Y lo meten todo a la cultura. Si nosotros decidimos que tenemos 52 reservas de la biosfera en España, y no te digo nada lo que es Latinoamérica ya, por ejemplo, y decidimos que nuestros espacios naturales deben ser nuestra política cultural, Colombia ya lo está haciendo, el turismo de naturaleza es algo muy potente. A mí me llamaron, a propósito de animales invisibles, me llamaron para que fuera a buscar al jaguar al Putumayo. Hemos ganado el Festival de Cannes el premio al mejor documental de turismo de naturaleza. Y por eso creo tantísimo en el relato. Es lo que nos queramos contar. Si queremos creer, y los medios de comunicación no bajo el yugo y bajo la presión de la política y sobre todo de los empresarios, juegan a ser independientes y a decir esto es una supermanzana. Bueno, y ahí entraríamos en lo que ha pasado con las supermanzanas, con el Eje Verde en Barcelona, que ahí sería algo que al estar hecho, los que lo habían denunciado y recibieron el apoyo del juez y dijeron que ese eje verde se tenía que retirar, cuando está hecho y la gente ya ha vivido ahí durante 3 meses, dicen, bueno, igual es verdad que esto mejor no retirarlo, pero no queremos que se hagan los ejes verdes allí, en los otros lugares donde estaban programados. Claro, si admitimos esa presión política y empresarial, no cambiaremos nuestras narrativas y seguiremos instalados donde estamos. Muchas gracias, Gaby. Vamos a ver si hay más preguntas del público. Desde aquí no veo muy bien. Allí, por favor. Hay una mano levantada en el centro. Un segundito que te acercarán. Antes de seguir a la pregunta aquí en el teatro, me gustaría hacer una pregunta que tenemos desde el streaming. Pregunta Javier Álvarez. En el sector de las artes escénicas, ¿no debería haber una reflexión sobre las necesidades de estrenos o novedades constantes? Esto genera a veces una sobreproducción que va en contra de la sostenibilidad de la que se está hablando. Y también comenta, supongo que la balanza de sostenibilidad versus la precarización del sector, que se hablaba ayer, es complicada de manejar. Quizá esta pregunta la podría responder Paloma, que estás en el sector más parecido. Las escénicas, obviamente, todas. Es que de verdad todo el mundo, todos los sectores, todo se puede replantear. Evidentemente las escénicas también. Y el tema de la superproducción, ¿no?, de contenidos es un tema muy complejo en el que todavía creo que no hemos entrado desde la profundidad que necesitamos tener para abordar bien este tema, ¿no? Hasta qué punto una obra artística sobra o está de más o no debería hacerse para reducir impacto. Es un temazo que filosófico casi, ¿no? Y con el tema de la precarización de la cultura es que es sin duda, yo tengo la suerte, lo digo siempre, ¿no?, de que el cine es un poco el tío Gilito de la cultura en cuestión económica, y aún así se vive también desde la precariedad, pero este amor al arte del sector de la cultura, del yo es que esto hasta pagaría por hacerlo, ¿no? Esa sensación del artista que tiene
tiene ganas de, dificulta mucho, pero que obviamente forma parte, porque al final, lo decía Antonio muy bien, ¿no? El modelo de negocio es lo que hay que plantearse y eso tiene que cambiar en absolutamente todo, incluyendo ese recurso, ese capital humano, ¿no? Que tenemos desde las personas que trabajan en el sector cultural, que está sobre todo muy mal repartido. Al menos en el cine lo que vemos es gente que está fenomenal y gente que está fatal, ¿no? Esa gran disparidad es muy fea y sí, hay que abordarla. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la pregunta a la sala. ¿Se me oye? Ahora sí. Muchas gracias por la urgencia del tema, por comentarlo, por decirlo y por expresarlo. Yo os quería hablar del activismo, que es para mí la mezcla del arte, de la cultura, con el activismo. En mi vida profesional, en mi vida personal, lo empleo mucho, estoy muy asociado, estoy muy conectado y soy muy consciente muchas veces cuando salgo a expresar una obra activista, no sé, tengo la sensación de como que no llega o que no pasa o que, ¡ay, qué bien, qué bonito!, ¿eh? Y ya. Entonces, os quería preguntar ¿cómo lo veis desde vuestra perspectiva de creadores y creadoras? Porque para mí, no sé si es que no llega, no sé si es que el mensaje es muy duro como para que se pueda asimilar y no lo queremos creer, no sé si es que se detiene por factores externos y también cómo se podría hacer, ¿no? Porque hay muchas veces que se hacen acciones, performance, se ha incluso atacado al arte, ¿no? Para tomar conciencia de todo ello y, claro, en lugar de conseguir un efecto de vale, si está ocurriendo esto es porque no va a haber arte en un futuro y es muy necesario cuidar el planeta para que podamos seguir como especie y para que podamos seguir teniendo arte. Incluso esas acciones han sido, pues eso, temas muy polémicos y que no se han sabido comprender o no han sabido llegar o no se han sabido. Entonces, quería conocer vuestra visión sobre qué está pasando con el activismo y qué sería más efectivo o qué veis más efectivo en este caso. Así que, gracias. Si queréis contestar, bueno, Gaby, por ejemplo. A ver, yo creo que lo de los animalitos que te decía antes, o sea, empezamos ahora a crear un relato sobre este tipo de narrativas y hasta hace muy poco, si ibas a hablar de lo verde, eras el ecologista. No había una preparación para recibir eso. Algo que en uno de los festivales que comentó Yayo Herrero, ella decía, cuando acaba en la transición, dice, cuando pensamos que ha llegado el momento de defender los espacios verdes, resulta que aquí se empieza a construir. Y cada vez que decimos, nos borran, no se nos da voz. Durante 40 años. Durante 40 años lo que va haciendo el movimiento más activista, más ecologista en este caso, sí, es extremarse. Y ahora, en Alemania, dicen que el movimiento ecologista más duro de toda Europa es el español. ¿Por qué? Porque durante 40 años no ha tenido nada de voz. Si ahora intenta asomar un poquito, lo que ocurre es que suenas a raro, suenas a lo que tú decías, ¿no? El hippie, el no sé qué. Abraza árboles. El abrazar árboles, el raro, ¿no? Una forma de enfrentar a eso, claro, tú estás en un extremo, se te ven en un extremo. Si tu discurso se corresponde con esa rabia, con ese... Y yo te diría, porque yo lo he vivido también, en otros campos también, con ese resentimiento, tú solamente vas a hablarle a tus alineados. Por eso hablaba de la gran conversación y lo de darle voz al coro. Si tú permites, y esto es lo que me he esforzado por hacer, precisamente voy a hablar de mi libro Delta, que es el libro que acabo de publicar. Lo van a traducir en Estados Unidos, porque no es solamente una reivindicación desde una mirada determinada, sino que es un coro hablando. A mí durante mucho tiempo, como lector te diría, y aunque yo también tengo ahí mi posición, me molestaba mucho ver que la guerra civil española era tratada de una manera tan solo desde un lado, muchas veces, por la intelectualidad de izquierdas, digamos, ¿no? Que sí, que yo estoy de acuerdo, si mi abuelo combatió con los republicanos y tal, pero yo no quiero solo esa mirada. Hay un momento en el que quiero saber cómo opina el otro, porque si no, el diálogo no va a existir. Yo creo que un esfuerzo también por parte de los que han estado defendiendo ese espacio durante mucho tiempo es justo darle voz al presunto enemigo.
y a ver cómo acaba si conseguimos el diálogo, ¿no? Me encantaría seguir hablando, pero hemos llegado a la hora y tenemos que concluir esta sesión. Yo creo que a mí se me ha hecho corta porque hay muchos temas que hablar, además hay muchos otros ejemplos, también herramientas que muchos gestores culturales puedan necesitar que no hemos podido abordar. Se ha comentado también el hecho de que desde lo colectivo podemos también tomar acción, entonces yo creo que aquellas personas que estáis interesadas en ser más sostenibles, no tenéis que sentiros solos, hay que agruparse, hay que conectar con aquellos que estamos muy movilizados en estos temas, porque existe ya mucho hecho, no hay que inventar la rueda. Y bueno, hemos visto aquí que muchas estamos convencidas de que la cultura tiene un papel clave para un mundo más verde, más justo, más inclusivo, en definitiva más sostenible, y esperamos tener más ocasiones de seguir hablando de estos temas. Esperamos que haya sido un debate inspirador y de nuevo agradecer a Antonio, Paloma y Gaby el haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias.